A mí, el juicio que se está desarrollando contra el doctor José Agustín Ruta, titular de uno de los juzgados civiles comercial y ambiental de San Luis, es un acontecimiento interesante de seguir e importante respecto, digamos, de la vida institucional. Eh, yo les hice recién mención a uno de los aspectos que está vinculado con el juicio, lo que me pareció a mí más significativo públicamente, como consecuencia del actuar del juez, por lo cual ha sido acusado y llevado al jurado de enjuiciamiento. Contra Ruta pesan dos acusaciones, según ya lo hemos explicado varias veces. La primera de ellas tiene que ver por su actuación en el expediente de una firma que se llama Codapri, cuyos titulares iniciaron un juicio al Banco Macro porque el Banco Macro no les habilitó la cuenta corriente de esa empresa en virtud de que estaban inhabilitados los titulares, los firmantes, por el Banco Central de la República Argentina para emitir cheques. Esto había sido consecuencia de que en una empresa antecesora, digamos, de Codapri, se habían emitido una serie de cheques que no cumplieron con los requisitos y entonces esas personas obtuvieron una sanción de parte del Banco Central de la República Argentina. Cuando fueron para cambiar el nombre de la empresa y cambiaron el nombre de la empresa, obviamente no les abrieron cuenta. Por eso es que el Banco Macro dice que Codapri, que es Mascón, en San Luis, es Mascón, que Codapri es Mascón y no sé qué cosas más, que Codapri nunca fue cliente de ellos. Sin embargo, le inician un juicio por daños y perjuicios al Banco Macro, que cae en el juzgado de José Agustín Ruta. José Agustín Ruta hace lugar a la demanda, no atiende, digamos, las defensas que había presentado el Banco Macro y termina condenando al Banco Macro a pagar una cifra que ayer se dijo que equivalía a más de $1 millón de entonces a la empresa, a esta firma Codapri. El fallo ese es recurrido, va a la Cámara lo revisa y es nuevamente recurrido, va al Superior Tribunal que ratifica el fallo de primera instancia. Revisa entonces lo que había hecho la Cámara. Como consecuencia de ello, se dicta un embargo sobre recursos del Banco Macro disponibles en el Banco Central de la República Argentina y con ese dinero, digamos, se constituye un plazo fijo mientras se tramitaba otro recurso planteado por el Banco Macro en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ya había cambiado la integración del Superior Tribunal de Justicia. Finalmente, cuando estando en trámite ese recurso, que los abogados dicen que por naturaleza es suspensivo, el juez ordena al Banco Superviel, donde estaba depositado el plazo fijo, con el dinero embargado al Banco Macro, a que le pague a la firma Codapri ese plazo fijo. O sea, desconoce que se estaba tramitando el juicio en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Exige, sí, una contracautela. Y esa cautela son terrenos que están a nombre de un Bassi y de un Garro Moreno. Garro Moreno es uno de los propietarios, digamos, uno de los que figura como miembro de la firma Codapri. Ayer lo que se reveló es que esas personas no firmaron individualmente, porque no son Codapri, ahí son ellos personalmente, no firmaron, digamos, la hipoteca que le estaban requiriendo, con lo cual no hay garantía, según lo que se reveló ayer en el transcurso de las audiencias.
de la audiencia esta que se desarrolló. Es interesantísimo seguir, sobre todo por las calificaciones que se usan, ¿no?, en los procesos judiciales, la acusación es contra Ruta, pero también es interesante seguir lo que la defensa de Ruta dice, también por las calificaciones que utiliza, buscando desprestigiar sobre todo la tarea del, o atacar, sino desprestigiar, atacar la tarea del Procurador General de la provincia. Las tensiones entre el procurador, que ha sido quien promovió las denuncias contra Ruta en esta causa y en la otra, por la cual se lo está juzgando, se puso de manifiesto ayer en el transcurso de la audiencia, cuando usó de la palabra el juez Ruta y vino el interrogatorio por parte del Procurador General de la provincia. Ahí se puso en evidencia la tensión existente entre ambos y el trato, digamos, aunque siempre fue muy respetuoso entre ambos, digamos, había momentos en que el juez Ruta parecía utilizar cierta ironía, sobre todo cuando recurrían a calificaciones de tipo legal de los actos que se habían, digamos, que se estaban ventilando. Para mí, bueno, eso es muy interesante y son, además, hacen a la sustancia de la información las razones por las cuales se pide la destitución del juez Ruta y por las cuales se pide su inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública. Para mí, el testimonio más impactante en lo, digamos, en este juicio estuvo dado por la presencia del gerente de legales del Banco Macro, quien reveló, ofreció mostrar el mail con las indicaciones que habían remitido a la totalidad de las sucursales del banco, a las 500 sucursales del Banco Macro en la Argentina, haciendo referencia a la situación que se había planteado en San Luis con los juicios y dando instrucciones de que en adelante los créditos que se otorgaran a firmas comerciales de San Luis y a empresas de San Luis debía ser con la prórroga de la jurisdicción a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es decir, que quienes tomaran créditos en el Banco Macro tenían que aceptar para recibir el dinero que en caso de disputas judiciales los juzgados intervinientes no eran los locales como en todas partes de la Argentina, sino los de Buenos Aires. Porque dice que el asombro que les causó lo que les había ocurrido en San Luis, el fallo de Ruta y la ratificación por aquel superior tribunal encabezado por Lila Novillo, ponían en que no era muy riesgoso hacer préstamos en San Luis que no pudieran disputarse judicialmente en San Luis cuando se presentaran inconvenientes, por el desconocimiento del derecho, por la aplicación burda, según lo que dijo ese gerente de legales, realizado por los tribunales en el ámbito local, además de haber dejado que es un invento de Ruta, esa acta extranotarial que se incorpora al expediente, como se dejó dicho, no por una que lo haya incorporado Ruta, que según dijo había copia también en el juzgado del acta esa extrajudicial que menciona él, sino que la incorpora el abogado de la firma Codapri. ¿Cuál es la importancia de esa acta? La importancia de esa acta, o de esa pretendida acta, es que figura que hubo un acuerdo que se pactó ahí en el despacho de Ruta entre los abogados de Codapri, el doctor Juan Cruz Domínguez, la presencia de un abogado extraño a la causa, el doctor Juriol, y el doctor Nobile, que entonces era el apoderado con Rocha del Banco Macro. Nobile, que estaba de cumpleaños ese día, según sus familiares y según lo que ha dicho también la doctora Rocha, no asistió a los tribunales ese día, sino que estuvo en su casa y cerca de la media mañana se fue a la casa de sus padres, a quienes tenía a cargo.
Por lo tanto, no coinciden los horarios con la que dice que fue la audiencia esa extrajudicial en el despacho de ruta. Además, no hay constancia de la presencia de Nobile en los tribunales, ni de los otros abogados, salvo de Juriol horas más tarde, porque entonces estaba la trazabilidad. El juez Ruta dice que por la calle Colón se entraba tranquilamente y no había ningún tipo de control. Bueno, vamos a escuchar unas partecitas de la audiencia de ayer. Son solamente algunos pocos minutos de las tantas horas que duró la audiencia, en cuyo transcurso se hace esta formulación para mí grave cuando San Luis procura atraer inversiones y cuando tanto se ha hablado en San Luis de parte del gobierno de la seguridad jurídica, de cómo un banco dice que no hay seguridad jurídica en San Luis y en consecuencia dice cuando demos crédito en San Luis a las empresas de San Luis, no a los particulares, porque los particulares se rigen por la ley de defensa del consumidor, no a los concursos, porque las competencias de los concursos atrae, digamos, a ese fuero todas las acciones, cuando se trata de cuestiones de los concursos comerciales. Pero sí los comercios y las empresas que pidieran dinero a Macro tenían que firmar el consentimiento de que en caso de disputas iban a ir a los tribunales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El gerente de legales del banco Macro, en un momento de su exposición ante el jurado de enjuiciamiento, habla de la prórroga de la jurisdicción y dice por qué ya conocían al juez Ruta por su actuación en expedientes en lo que formó parte Macro. Tengo Macri y es Macro, es Brito. Decíamos que ajustábamos todos los contratos de préstamos a empresas que estén en San Luis en la parte de la jurisdicción. O sea, cambiábamos la jurisdicción y prorrogábamos la competencia, donde la llevábamos a las ciudades de Buenos Aires. Obviamente no lo podíamos hacer con los consumidores porque prima el domicilio del consumidor y obviamente no lo podíamos hacer. Y tampoco con los concursos, porque en los concursos te ata el domicilio del concursado, que de hecho no viene al caso, pero con el juez Ruta hemos tenido inconvenientes en un concurso Tecnocom, que tardó más de 3 años para abrir la verificación del crédito, pero no viene al caso, pero por lo menos para que sepamos que no es el único caso que tenemos. Bueno, tras hacer esa referencia, en otra parte de su alocución, Ernesto López habló de la constitución que tenía el entonces Superior Tribunal de Justicia e hizo esta referencia. Cuando el banco da un préstamo a una empresa de San Luis, nuestra forma de protegernos es poder prorrogar la competencia y si tenemos que salir a ejecutar, poder ejecutar otro tribunal que no fuese San Luis. Y esto se debe exclusivamente a lo burdo, a las atrocidades que vimos en este expediente de CODAPRI de que se inició hasta ahora, que realmente no nos deja de sorprender y que realmente, bueno, por eso estamos acá, ¿no? Para sintetizar un poco qué es lo que sentimos, por qué tomamos esa medida, es CODAPRI es una empresa que nunca fue cliente del banco. No tuvimos ningún vínculo contractual ni comercial con esa empresa. Esa empresa en el 2010 nos demanda pidiendo 399.000 pesos. Y en ese momento eran $80.000. Lo que decía era que el banco lo había inhabilitado en el Banco Central a uno de sus representantes, cosa que es falsa porque el que inhabilita es el Banco Central y no los bancos. Pero eso es anecdótico. Después de una pericia que realmente es impresentable, el juez Ruta saca una sentencia que es un disparate jurídico donde dice que una empresa que declaraba ante la AFIP que tenía utilidades por 7.000 pesos, el banco le había ocasionado un perjuicio de 14 millones de pesos, de más de 14 millones de pesos en el 2014. O sea, más de $1 millón. Más de $1 millón. Con lo cual, hasta ahí ya nosotros sabíamos que realmente era una maniobra, un juicio donde había una finalidad de perjudicar al banco. Pero bueno, nosotros fuimos por los canales legales, que es la apelación, fuimos a la Cámara, que de por sí realmente hay que destacar el fallo de Cámara porque es el tribunal que realmente leyó el expediente y leyó la normativa del Banco Central y sacó un fallo ejemplar. Pero bueno, después fue a la Corte Provincial lo revocó y nos concedieron el recurso extraordinario, la nueva composición del Tribunal de la Corte, que eso es más que importante saberlo.
Bueno, esa mención de que el primer fallo equivalía a $80.000, el segundo fallo a $1.000.000, buscó ser rebatido en el momento de las preguntas a Ernesto López por parte del doctor Carlos Acevedo, que es uno de los defensores del juez Ruta. Acevedo le dijo, ¿cuánto está el dólar ahora? Tanto. Claro, en Este, ese momento. Claro, pero ahora dice, ¿cuánto está el dólar? Bueno, son $65.000. Entonces, el monto que está embargado son $65.000. Lo que no alcanzó a decir López, me parece a mí, es que es a plata de hace algunos De años. hace unos años, Claro, a lo exactamente. cual hay que agregarle entonces todo, digamos, la depreciación. De todas maneras, esos fueron los números que se exhibieron ahí. Me resultó, digamos, no pude permanecer indiferente a una expresión que utiliza López en un momento de su testimonio ayer ante el jurado de enjuiciamiento. Y nosotros seguíamos litigando, hasta que ahí nuestra capacidad de asombro realmente lo perdimos cuando aparece para justificar cómo Ruta le podía dar la plata a Codapri, aparece en el expediente un acta que él llama extraprocesal, que en mis 51 años y en 30 años que estoy ligado al derecho, trabajé en tribunales y todo, jamás lo escuché hablar, donde había un acta firmada por el secretario y donde no supuestamente citaban a Néstor, sin la firma de él, donde de alguna forma consentíamos y era su justificativo para decir por qué Ruta le entregó la plata a Codapri. Vale decir, y esto es importante, que el acta extraprocesal, vamos a llamarla así para continuar con el término de Ruta, la subieron 9 meses después al expediente y no la subió el tribunal, la subió el abogado de Codapri. Con lo cual, la sensación que nosotros tuvimos en ese momento como abogado, esto yo ya lo hablo como abogado, es como si me hubiesen comunicado que entraron 4 encapuchados a la sucursal y se llevaron dinero. En este caso no se trata de encapuchados, no se trata, no hubo armas, pero realmente un acta sin la firma de nuestros abogados, teniendo un recurso extraordinario que tenía efecto suspensivo, se llevaron la plata. Bueno, eso me pareció durísima esa expresión, ¿eh? Es como si hubieran entrado forajidos a la sucursal y se hubieran llevado la plata, ¿no? Nos robaron la plata, es lo que está diciendo. El juez Ruta, que había hablado antes que López, había hecho una referencia precisamente a esa acta que está haciendo mención el testigo del Banco Macro. Entonces dijo esto el doctor Ruta. El secretario judicial, como todos los secretarios judiciales de la República Argentina, pueden dar fe como fedatarios públicos de hechos celebrados por ante su presencia. Y así lo dispone nuestro máximo tribunal, Superior Tribunal de Justicia, en los acuerdos 91 y 257 del alto cuerpo, diciendo que el secretario labra actas. El secretario puede dejar constancia de circunstancias de modo, tiempo, lugar, personas, días, fechas, etc. Sin ir más lejos, en el año 2015, el doctor Milán, siendo juez del Juzgado Civil número 3, a su secretaria Mónica Ponce de Chacur, mandó a constatar, sin firma de ninguna de las partes, un domicilio legal donde el doctor Dominiconi, apoderado de varias empresas domiciliadas en Buenos Aires, constituía sede en la avenida Sucre 648, y ella hizo una constancia actuarial del mismo modo que el secretario Figueroa la hizo en este caso. ¿En qué incidió o en qué influyó en mi convicción como juzgador y como magistrado? En absolutamente nada, no tuvo la más mínima relevancia, es decir, yo proveo escritos y proveí los escritos que hasta ese momento estaban las partes. Esa constancia actuarial lo único que hizo fue dejar constancia fehaciente de la recepción de la declaración de 2 abogados que en forma intempestiva, mientras yo me encontraba tipeando y resolviendo, recuerdo la quiebra de Fibrafil, comparecieron a querer dialogar y manifestar su voluntad en relación a los escritos que ya habían presentado en ese expediente. Bueno, eso dijo Ruta. Que defendió su actuación y sobre todo hizo esa referencia que finalmente no tuvo incidencia exacta extrajudicial en su decisorio. Y después hizo una brevísima mención a la otra causa que se ha originado
y por la que está acusado y que seguramente se ventilará ante hoy, y que tiene que ver con la denuncia formulada por la doctora Virginia Palacios, cuya detalles hemos dado nosotros ya aquí con anterioridad. Se dice que Ruta fue quien fotografió el automóvil con las luces encendidas en la playa de estacionamiento del subsuelo de los tribunales, en la que estaba la doctora Palacios. Después se le atribuye también a Ruta la distribución de un libelo en el que hacía mención a que la habían encontrado a la doctora Palacios en malas condiciones en virtud de consumo de estupefacientes, lo cual quedó demostrado que no había ocurrido porque no había existido la asistencia médica que se dijo que había tenido necesidad de recibir la doctora en ese lugar, y porque un policía, cuando hay un llamado telefónico interno en los tribunales avisando que está el auto y que está ella ahí, se acerca al auto y la ve que ella lo que está haciendo, ella está en el auto, efectivamente, el auto está estacionado en la playa, en el subsuelo, pero ella está hablando telefónicamente. O sea, no estaba de ninguna manera en mal estado, y después se dirige a su despacho. Ruta hizo esta referencia a la acusación que se le formula. Me voy a quedar a las resultas de las pruebas que se van a producir y que van a acreditar mi total ajenidad al respecto. Quiero afirmar por enésima vez, no he sacado ni he tomado ninguna foto, ningún auto con las luces de posición encendida. No he enviado ningún mensaje desde ningún celular. No solo no mandé ningún mensaje, sino que no tengo absolutamente nada que ver con ninguna de esas situaciones que se ha ventilado y que en ese momento se viralizaba y que todos recibíamos en nuestros celulares. Y en cuanto a lo personal, me parece todo un chusmerío y un vil manto de sospecha sobre un magistrado que ha dado cuentas claras y fidedignas con su legajo impecable, ni más ni menos que querer ejercer la jurisdicción, impartir justicia y nada más. Bueno, aspectos del jurado de enjuiciamiento que se le sigue al doctor Agustín Ruta.